Congreso de América Digital News estamos con Sabrina Muñoz, Head del Big Data de Telefónica. Sabrina es de Argentina, pero vive en Brasil y de ahí ve el proyecto LUCA. Sabrina, bienvenida a Congreso América Digital. Muchas gracias, es un placer estar aquí representando a Telefónica y a LUCA. Especialmente que tuvimos que ajustar tu agenda por el viaje que tenías en la tarde. Sí, cuéntanos qué es LUCA, qué impacto está teniendo y por qué es tan relevante aquí en Chile. Sí, LUCA es la unidad de datos del Grupo Telefónica que se ha creado hace 2 años para poder colaborar con cada uno de nuestros clientes en justamente aprovechar todos los datos que nuestros clientes generan y los datos que se generan de otras fuentes para tomar mejores decisiones de negocio. En convertirse en el concepto de empresa data driving, es decir, que dejamos de tomar decisiones por inferencias para basarnos en las decisiones que los datos realmente me están haciendo tomar. La verdad que LUCA es una unidad que viene como consecuencia de la experiencia interna que tiene el Grupo Telefónica en Big Data. Hace más de 2 años ya venimos aplicando el Big Data internamente en cada uno de los países. Obviamente aquí en Chile sucede, tenemos un CDO, Chief Data Officer, que lo que busca es, con todos los datos que se generan en nuestras antenas, normalizar esa información, darle el nivel de gobernanza necesario para generar casos de uso que le den una mejor asertividad a las comunicaciones que tenemos con nuestros clientes del segmento B2C. Dar un mejor servicio. Como sabemos, al día de hoy el consumidor está totalmente digitalizado y lo que busca siempre son nuevas experiencias con cada uno de sus empresas, de sus marcas. Y juntamente lo que hemos hecho es esa experiencia interna que al día de hoy ya veníamos teniendo, llevarla a nuestros clientes del segmento B2B por medio de LUCA. Y al fin y al cabo, en Chile hemos lanzado hace muy poquitito, hemos lanzado en marzo de este año en el Big Data Innovation Day que se ha realizado, y lo que venimos es a colaborar con los clientes de aquí, que son muy relevantes. Chile es un país muy relevante para el Grupo Telefónica, en a poder ayudarles con estos casos y estos ejemplos que traemos de otros países para que se puedan acercar más a sus clientes. Hay 3 industrias que son muy importantes en Chile. Una es la de retailer. Hemos tenido oportunidad el éxito en Chile ha permitido exportar esta empresa de retail a otros países. Después está el caso de Smart Cities, que una clave es el transporte. Y por último, tenemos el caso del turismo, que Chile o Argentina o Latinoamérica quiere ser un polo que atraiga ingresos por turismo, ¿okay? Especialmente para los 3 destinos más típicos que tenemos aquí en Chile. Veamos retail primero. ¿Cómo las empresas que son socias de este programa LUCA con Telefónica pueden utilizar estos datos? Que al final los datos, lo bueno, interesante es que los datos los tiene Telefónica. Todos tenemos el celular. Telefónica tiene más de 1 millón de suscriptores, más de 3 millones de suscriptores en Chile. El 36% del market share tenemos aquí en Chile. Más de 5 millones de suscriptores con Telefónica. Entonces esa Big Data se puede utilizar para muchas cosas y lo interesante es que se usa en forma anónima también. Sí, exactamente. Todos los datos, así como uno busca en Google, hay otras muchas personas y esa información es anónima y le permite a esa empresa utilizarlos para distintos propósitos. Sí. Por ejemplo, en retail. Cómo estas empresas de retail pueden ser más competitivas gracias a esos datos. Les puede servir, por ejemplo, para ver dónde instalan la siguiente tienda, ven cómo, cuántos metros cuadrados podría tener esa tienda, cómo hacer promociones a las personas cuando están cerca de la tienda. ¿Para qué sirve? Sí, efectivamente lo que has citado son algunos de los casos de uso en donde estamos acompañando a nuestros clientes del segmento de retail. Y has citado algo que es muy relevante para nosotros, que es la privacidad de la información. Si bien Telefónica con sus redes capta muchos datos, lo primero que hacemos es anonimizar esa data, porque el dueño del dato finalmente es nuestro cliente, y la tratamos con todos los recaudos necesarios para que se agregue y se extrapola, no existe ninguna posibilidad de saber quién es la persona, y con esa información generar casos de uso. En el sector de retail en particular, es un sector que es muy desafiado al día de hoy. Hay competidores que ya no son los tradicionales y lo que sucede es que en el mundo virtual tienes un montón de KPIs para poder medir la asertividad que estás teniendo y en el mundo físico no. Al día de hoy con LUCA Store lo que estamos trayendo es esos KPIs del mundo virtual al mundo físico para entender, por ejemplo, lo que acabas de decir. ¿Cuánta gente hay en determinado lugar con qué perfil para validar si es el perfil que estoy buscando para abrir mi tienda? Poder entender cuál es el perfil de gente que está en el área de influencia de mi tienda para llegar con la publicidad direccionada para tratar de traerlos dentro de mi tienda.
El poder comparar, cruzando distintas fuentes de datos, como pueden llegar a ser los Wi-Fi o cámaras dentro de la tienda, con lo que pasa afuera, y si lo cruzamos con la facturación de los clientes, tenemos un storytelling muy rico de cuánta gente está, cuánta gente entra y cuánta gente compra, el increase conversion tan requerido, el tiempo de permanencia. Y todo esto ayuda, al fin y al cabo, para dar un mejor servicio al cliente que entra a mi tienda. Que los productos y los servicios estén adecuados a ese perfil. Tomar acciones, poder instalar nuevas tiendas dentro de mi centro comercial que ayuden a aumentar la cantidad de tiempo que mi cliente permanece en el centro comercial. Y al fin y al cabo, dar nuevos servicios, nuevas oportunidades de negocio, teniendo en consideración lo que los clientes al día de hoy nos están hablando por medio de los datos. Ese es un sector muy relevante. Trabajamos también en el sector de transporte. Antes de transporte, sigamos con retail. Por ejemplo, un caso de retail es farmacias. Sí. En Chile hace no sé qué, 20 años no habían tantas farmacias. Empezaron a proliferar las farmacias y con esta herramienta de medición de tráfico de personas, podemos ver que en realidad sí tiene sentido que hayan tantas farmacias y cuál es la separación óptima entre ellas. Hemos trabajado con el sector farmacéutico desde dos aristas, desde la arista de consultoría, ¿vale? Pero también desde la arista de lo que hablamos aquí, de datos anonimizados, agregados y extrapolados, justamente para ayudarlos a optimizar la cantidad de sucursales que tenían en un país. Porque efectivamente no todo el tipo de producto que tienes que poner a disposición tiene que ser el mismo en todos los puntos de venta que tienes. Entonces, el poder entender la cantidad y el perfilado de gente que efectivamente está en el área de influencia de tu farmacia hace que puedas tener el mix de producto acorde con ese perfil de gente que está por allí. Déjame hacer un zoom in en esta conversa. Venía esta persona, sabemos por la geolocalización, entró a esta farmacia o a esta tienda y se fue muy rápido. Probablemente entonces no compró, o la tienda fue muy larga, o alguna otra razón para que no comprara. Toda esa data se acumula. Ahora, ¿cómo la podemos diferenciar y asignarle la razón correcta a cada una de esas datas? Primero y principal, no es por geolocalización, es por señalizaciones que se generan en las antenas móviles ante la usabilidad del celular, que es mejor, porque al fin y al cabo la geolocalización es dependiendo de si tienes un smartphone. Aquí nosotros captamos eventos móviles de todos los celulares, independientemente de sea inteligente o no sea inteligente. Si esa información lo cruzamos con las datas que se podría capturar de una cámara que está dentro de la farmacia, podríamos saber efectivamente de la gente que está afuera cuánta gente ha entrado. Perfecto. Excelente. Y de la misma forma, si esa gente ha salido o no ha salido y cuánto tiempo se ha quedado dentro del mall, de la farmacia, perdóname, si tenemos un equipo Wi-Fi que me conecte y valide, o una antena indoor, que valide efectivamente cuánto tiempo se ha quedado esa persona allí. Y tú eso lo cruzas con la facturación que tienes. ¿Tienes clientes que sean, por ejemplo, restaurantes? Estoy viendo ahora un segmento más chico, más pyme. Hemos trabajado con empresas, la verdad es que algunos clientes no los podemos citar por temas de confidencialidad, pero hemos sí trabajado con empresas muy relevantes a nivel global de comida rápida. Los primeros casos fueron en Londres, porque esta plataforma se desarrolló en Reino Unido y se experimentó primero en dicho país, y hemos trabajado con varias del rubro alimenticio y del rubro de comida rápida. Y esa experiencia ya la hemos traído aquí y tenemos casos de éxito en América Latina, que trabajamos comida rápida y también panaderías, que son muy conocidas en San Pablo. En San Pablo la panadería es diferente a la panadería ordinal de otros países que solo venden pan. Pão de queijo. Exactamente, todo el pan de queijo. La gente va mucho allí por la mañana, entonces podemos entender muy bien el perfil de público y dónde es conveniente que se instalen estas tiendas para atender al nuevo consumidor. Otro tema es el de las Smart Cities, y ahí la clave es el transporte. ¿Cómo está ayudando esta tecnología de este plan LUCA en transporte? Transporte es uno de los sectores también que fueron más desarrollados con LUCA, porque justamente al fin y al cabo el sensor, el celular, que es el sensor de movilidad más válido al día de hoy, lo que me permite entender rápidamente, más allá de conteos y segmentaciones, son flujos de viajes. ¿Cuánta gente viaja de un lugar al otro? Y el motivo por el cual, si es que va por trabajo, si es que vuelve a su casa o porque está visitando un área. Y esos motivos se validan netamente por la usabilidad del celular. ¿Podría la compañía después de teléfono, la telefónica, avisarme, decirme que me cambie de casa o que me cambie de trabajo para disminuir la distancia? Si me das la autorización de contactarte, porque vas a tener un beneficio explícito por esa contactabilidad, lo podemos hacer.
pero tú me tienes que dar el permiso, porque ya no estaríamos hablando de algo en masa, sino de información individual. Si tú me das el permiso, sí lo podríamos hacer. Pero justamente las matrices orígenes-destino es lo que permiten hacer la planificación urbanística de las ciudades. Estamos trabajando no solamente con consultoras de transporte, con empresas de metro, sino también con organismos multilaterales, porque utilizan las matrices orígenes-destino para validar dónde tienen que invertir, cómo es la línea de metro que se tiene que construir, y entienden que el dato móvil es el dato más válido y real de la movilidad en la ciudad. Interesante. Vamos ahora al caso de turismo. Lo importante cuando entra el turista es que lo primero que hago cuando viajo es comprar un chip y pongo el chip. Sí. Si el roaming fuera más económico, mantendría mi teléfono, pero más conviene tener uno local. Sí. Bueno, ahora sabemos entonces quiénes son los turistas. Cuando llegan, están en el aeropuerto y si toman esta tarjeta, se pueden haber planes. ¿Qué servicios están utilizando para el turismo? Al día de hoy lo que estamos haciendo, primero y principal lo que dices es muy importante porque hay que hacer una limpieza real de efectivamente lo que consideramos y no consideramos turista, ¿sí? Y en cada proyecto de negocio que hacemos, toda esa confirmación de conceptos lo hacemos de la mano con nuestros clientes. ¿Qué consideras turista tú? ¿Qué consideras un excursionista tú? Y en base a eso hacemos que los datos móviles se amolden a ese común concepto que hemos acordado. Al fin y al cabo, dependiendo de los países, porque depende del tipo de dato que tú tengas, en algunos países tenemos información de dónde viene la gente. Y no es necesario que uses el celular. Es solamente que el celular esté prendido. Y si se conecta de alguna forma a la red Movistar, podemos ver por el número de teléfono de origen de dónde provienes. Adicionalmente, tenemos todo esto obviamente de forma agregada y anonimizada, no hay información individual. Pero también podemos tener mucha información, hemos trabajado con el Ministerio de Turismo en Ecuador, en Perú, en donde efectivamente lo que ellos quieren interpretar es cuál es la cantidad de turismo interno que hay, para dar a conocer e impulsar el turismo interno dentro de la República que se está analizando. Y podemos entender tiempos de permanencia, podemos entender frecuencias, podemos entender cuáles son los circuitos, el orden de visita en los circuitos turísticos que se pueden llegar a hacer una ciudad. Y al fin y al cabo todo esto ayuda para tener un mejor mensaje, una mejor contactabilidad al turista que está llegando. Hemos hecho un proyecto muy interesante en España, en donde se pudo ver que la gente venía de qué países, entonces el mensaje de bienvenida estaba en el idioma de la gente que estaba llegando de ese país. Entonces haces la estadía del turista mucho más amena. Es una buena política pública del Ministerio de Turismo. Exactamente. Muy buena idea. Déjame preguntarte ahora la tecnología. ¿Qué tecnologías tú esperas que aparezcan en los próximos, próximos 12 meses, que puedan impactar a estos proyectos que me dices de Luca? Por ejemplo, que haga que aparezca un 5G y que sea masivo, ¿cómo va a impactar a Luca? Sí. Al fin y al cabo, cuanto más cantidad de datos haya, mejor. Y los datos conversan entre sí. La tecnología de 5G obviamente va a seguir generando eventos móviles de otra tipología que va a complementar el portafolio de soluciones de Luca. Al día de hoy no solamente hay datos activos, hay datos pasivos que se complementan y permiten generar nuevos KPIs que antes no podíamos generar. No solamente hablamos de las redes, estamos cruzando información con equipos de Wi-Fi, con cámaras, como veíamos en el sector de retail. Podemos cruzar información interna del cliente, podemos cruzar información con otras fuentes de datos públicas, que al fin y al cabo lo que me permite es tener una granularidad diferente, un KPI diferente que ayude al cliente en una toma de decisiones distinta en su negocio. Por último, déjame preguntarte más del talento humano. ¿Cómo están ustedes contratando, formando, motivando a todos los data scientists que tienen que participar de esta tendencia creciente? Sí. Es un recurso muy requerido. La verdad es que la rotación es muy alta, pero efectivamente lo que hacemos es formarlos y ayudarlos a crecer dentro del grupo Telefónica para que el plan de carrera que conjuntamente construyamos se potencie con el plan profesional que ellos tienen dentro de su mindset. Pero sí, es un desafío. La verdad es que Chile en particular es un país en donde hace 1 año y medio, 2, se ha creado el Centro Telefónica I+D, que es el centro de innovación, y los recursos que están aquí en Telefónica Chile
son tan requeridos que los hemos exportado a otros países. Tan así que Luca es un área dentro del grupo Telefónica, comandado por Chema Alonso. Chema Alonso también lleva todo lo que es Big Data interno y seguridad. Y muchos de estos recursos chilenos hoy ya están trabajando con nosotros en España, bajo la cabeza de Chema Alonso, para colaborar desde la visión interna. ¿El famoso anti-hacker? Sí. Ah, buenísimo. Sí, es un gran líder. Sí. Sabrina Muñoz, Head of Big Data de Telefónica, está compartiendo con nosotros estos elementos aplicados a tres industrias aquí en Chile. Sabrina, muchas gracias por estar en Congreso América Digital. Muchísimas gracias. Súper. Sí.